La Edad Media comienza con los núcleos de resistencia en el norte peninsular, cuando Al-Ándalus conquistó todo, aunque claro, fue derrotada frente a los francos, y bueno, pues Al-Ándalus retrocedió. Y bueno, pues los visigodos que fueron derrotados por Al-Ándalus, muchos de ellos se refugiaron en el norte de España. La conquista de Al-Ándalus o musulmana en el año 711 provocó la retirada de las tropas cristianas al norte peninsular, sobre todo el reino visigodo, muchos de ellos se marcharon ahí, porque el objetivo al final de Al-Ándalus fue la conquista de todo el territorio peninsular, pero fueron derrotados frente a los francos y eso, bueno, pues les paró al Andalus y bueno, la parte norte de España quedó bajo la influencia cristiana. Muchos visigodos que huían, como he dicho, de los musulmanes se refugiaron en estas zonas. Este fue el origen de los nuevos reinos cristianos que se formaron en el norte peninsular entre los siglos 8 y 9. En la cordillera cantábrica surgió el reino astur-leonés, en los Pirineos se organizaron el reino de Navarra y los condados aragoneses y catalanes. Los reinos cristianos coexistieron durante 800 años con Al-Ándalus, ambos espacios comerciaron, intercambiaron conocimiento, pero también pelearon por el territorio peninsular. Lo del conocimiento es verdad que bueno, se unieron al final diferentes filosofías de Al-Ándalus y bueno, pues con la cultura, bueno, pues cristianos, musulmanes y judíos coexistieron durante siglos en el territorio peninsular. El reino de Asturias surgió en la primera mitad del siglo VIII. En el año 718 los visigodos refugiados en la cordillera cantábrica eligieron como monarca a don Pelayo. Este monarca se enfrentó a los musulmanes en la batalla de Covadonga, con una escaramuza de resultado incierto, pero que le permitía afianzar su poder, que es a don Pelayo. La corte se estableció en Oviedo. Los monarcas asturianos fueron ampliando sus tierras. Hacia el año 800 el reino de Asturias abarcaba desde Galicia en el oeste hasta Álava en el este. En el siglo IX, numerosas ciudades se incorporaron al reino. La máxima expansión coincidió con el reinado de Alfonso III. Y a partir de ahí, en el siglo X, la capital se trasladó a León y el reino pasó a llamarse Reino de León. El reino astur-leonés surgió en la primera mitad del siglo VIII, en el 718. Refugiados de la cordillera cantábrica eligieron a don Pelayo como monarca del reino de Asturias. Y en la batalla de Covadonga se enfrentó a los musulmanes don Pelayo con una escaramuza muy incierta, pero vamos, que don Pelayo se afianzó en el poder, en el trono. Y la corte se estableció en Oviedo, los monarcas asturianos fueron ampliando sus tierras. En el año 800, Asturias abarcaba desde el oeste con Galicia hasta el este con Álava. Y en el siglo IX, numerosas ciudades se incorporaron al reino, pero la expansión del reino astur-leonés se produjo durante el reinado de Alfonso III. A partir de ahí, en el siglo X, la capital se trasladó a León y el reino se llamó el Reino de León. En la época del Califato de Córdoba, León sufrió las incursiones musulmanas y detuvo su expansión. Al tiempo, Castilla consiguió la independencia, que era la región oriental del reino. Castilla era la zona de defensa frente a las incursiones musulmanas procedentes del Valle del Ebro, dividida en varios condados que quedaron bajo bueno, una figura unitaria que fue Fernán González, que fue la unión de todos los condados castellanos en el conde Fernán González, como he dicho. A partir de ahí, con Fernán González, Castilla se convierte en independiente en el año 951, pero fue vasallo del Reino de León o de los monarcas de León. Pero la progresiva decadencia leonesa desde finales del siglo X aumentó el poder y la influencia de los condes de Castilla y de los monarcas de Navarra. En el año 1035 Castilla se convirtió en reino propio. A partir de ahí, Fernando I, Sancho II y Alfonso VI fueron los principales monarcas, pero la unión se produjo con Fernán González. Como las incursiones musulmanas, la expansión leonesa se detuvo, finalmente el condado de Castilla era como el fuerte, el que defendía las incursiones extranjeras, sobre todo de los musulmanes, que provenían del Valle del Ebro. Bueno, pues al final Castilla, o el condado de Castilla, se independizó y se unió bajo la figura de Fernán González, que el mismo Fernán González, el conde, pues, gobernó bueno, pues, el reino de Castilla y Castilla se convirtió en independiente del reino de León, pero era vasallo de los monarcas de León, es decir, seguía, es como era independiente, pero sin ser. Y a partir de ahí, como León decae en el siglo X, la influencia de los condes de Castilla, los monarcas de Navarra, bueno, provocaron al final que Castilla, o el reino de Castilla,
fuese independiente y propio. Y a partir de ahí, Fernando I, Sancho II, Alfonso VI fueron los que pues, al final comenzaron con una de las patas junto con el reino de Navarra o el reino astur-leonés o los condados de Cataluña, que bueno, fueron al final las cuatro patas más o menos que darían en el futuro, que fue la unión dinástica entre Isabel y Fernando, aunque en realidad Aragón tenía sus propias leyes, es decir, la propia corona de Aragón, y Castilla tenía otra forma de gobierno que era más autoritaria. Con Aragón, bueno, la corona de Aragón, el monarca tenía que contar con el apoyo de las cortes de los diferentes reinos que existían en toda la zona, bueno, pues, del Mediterráneo, que sería más o menos el este de España. La región pirenaica formó parte del Imperio Carolingio. Allí Carlomagno fundó la Marca Hispana, territorio dividido en condados, cuya misión era proteger su imperio del avance musulmán. En el siglo IX, el Imperio Carolingio se disolvió y estas regiones se independizaron. A partir de ahí se formaron tres núcleos diferentes. Navarra, el Reino de Navarra, o bueno, Aragón, los condados catalanes, es decir, todo eso. Y más o menos para explicarlo es que, claro, quiere decir que la zona de Pirineos, Cataluña, estuvo bajo influencia más de los francos, sobre todo del Reino de Francia, hasta la desintegración del Imperio Carolingio, que es lo que luego dividió eh, entre zonas del norte, Pirineos, que fue Navarra, Aragón y los condados catalanes, que al final es Navarra, Aragón y Cataluña, lo que hoy en día conocemos. El reino asturleonés es el núcleo de resistencia cristiana. Em, la independencia del condado de Castilla, los condados catalanes y aragoneses. Y por último también el reino de Navarra, porque a principios del siglo IX, conde Íñigo Arista expulsó a las tropas francas de Pamplona, que es lo que bueno, dio lugar al nacimiento del reino de Pamplona, que más tarde se convirtió en lo que es bueno, el reino de Navarra. A partir del siglo X, la dinastía Jimena gobernó en Navarra y consiguió su influencia en La Rioja y Álava. El momento de mayor esplendor fue durante el reinado de Sancho III el Mayor, que llegó a ser el monarca cristiano más poderoso de la península. Incorporó a su reino los condados aragoneses, Castilla y parte de León, pero su reino se fragmentó a su muerte. Sancho III el Mayor fue monarca de Navarra, conde de Aragón, conde de Sobrarbe Ribagorza y conde consorte de Castilla. García Sánchez III el de Nájera, Sancho IV de Peñalén y Sancho Ramírez fueron los monarcas del reino de Navarra. Sobrarbe Ribagorza estuvo Gonzalo y Ramiro I de Aragón, que por cierto luego Ramiro I de Aragón lo unió y se convirtió también en monarca de Aragón. Y bueno, el castillo de Olite, que está en Navarra, fue la residencia de los monarcas navarros. Más tarde, que en Navarra la familia del conde Aznar Galindo consiguió la independencia para el condado de Aragón. Fue lo mismo que el suceso de la independencia de los condados de Castilla. En el año 922, Aragón quedó bajo el dominio de los monarcas navarros, de los que se independizaron a la muerte de Sancho III en 1035. Ramiro I y Sancho Ramírez fueron los principales que destacaron en el condado de Aragón o los condados de Aragón. Bueno, pues los condados de Aragón ahí, para asumirlos igual que los condados de Castilla. Es verdad que Castilla, Aragón, todo ello, y Navarra quedaron bajo la influencia del monarca Sancho III el Mayor. A su muerte se fragmentaron todos los reinos. Y a partir de ahí, bueno, pues los condados de Aragón consiguieron su independencia a la muerte del monarca Sancho III. El dominio franco se mantuvo más tiempo en los Pirineos catalanes. Allí los carolingios habían dividido el territorio en diversos condados. En el año 874, Wifredo el Velloso reunió los condados catalanes, los gobernó con autonomía de los monarcas francos y los legó a sus descendientes. Las buenas relaciones con los califas de Córdoba permitieron una época de estabilidad en Cataluña, que consolidó su independencia del poder franco en el siglo X. Bueno, pues el siguiente objetivo al final fueron los condados catalanes, en la cual consiguieron su independencia mucho más tarde que los condados de Castilla, los condados de Aragón, porque estuvieron bajo la influencia de los monarcas
francos, todo. Pero ya con Guifredo el Belloso, en el año 874, ya se logró la independencia total de los condados catalanes. Y a partir de ahí, bueno, pues Cataluña tuvo una estabilidad porque tuvo buenas relaciones o mantuvo buenas relaciones con los califatos de Córdoba. Y a partir de ahí, en el siglo X, Cataluña ya, los condados catalanes eran totalmente independientes. El monarca era la máxima autoridad de la organización de los territorios cristianos durante el proceso de luchas entre cristianos y musulmanes durante 8 siglos. Las decisiones políticas y el ejército eran dirigidos por los monarcas cristianos, como pasaba en Europa. La corte era ambulante, es decir, los consejeros del monarca se trasladaban allí donde se encontraba el propio monarca, es decir, las cortes fijas en España no se produjo hasta la época o el reinado de Felipe II, ni con los reyes católicos ni con Carlos V se estableció en España una corte fija, fue itinerante. Ya Felipe II la estableció, aunque luego hubo cambios con el siguiente Felipe III, pero bueno, finalmente fue Madrid la que se quedó ya como corte fija. La guerra era una práctica habitual. En el reino asturleonés se construyó una red de fortalezas para defender el territorio. En la zona pirenaica, la situación de guerra continua mantuvo el prestigio de los nobles y jefes militares, a los que se encargaba el control de las tierras repobladas para su defensa. Había diferencias entre el norte y sobre todo la zona del este, la zona del reino de bueno, Asturleonés, se llevaron a cabo fortalezas para defender el territorio. La zona de Pirineos, como había continuas guerras, quien tenía el control al final eran los nobles, los jefes militares, que se encargaban al final del control de las tierras pobladas para su defensa, claro, más o menos. El ejército no era permanente y los guerreros se vinculaban al monarca mediante el vasallaje. Los territorios conquistados fueron poblados con campesinos libres a quienes los monarcas reconocieron la propiedad de las tierras donde se instalaban. Estos campesinos empezaban una agricultura atrasada, que solo era capaz de producir lo que necesitaban las familias para su sustento. De ahí que el comercio desapareciese. Hay que decir que esta es la estructura, la organización de los reinos cristianos. Monarca con control sobre la política y el ejército, había el vasallaje por parte de los guerreros porque no era un ejército permanente, diferentes formas de lucha en el norte que eran fortalezas, en el sur eran más controladas por nobles y jefes militares que se encargaban al final de controlar las tierras repobladas para su defensa. Y los monarcas los establecieron a los campesinos en lugares donde hubiese tierras, pero el problema es que, claro, la agricultura era solo para el sustento familiar, de ahí que el comercio en aquel momento desapareció. Durante los siglos IX y X, los reinos cristianos avanzaron por el sur hasta el valle del río Duero. Esta zona no interesó a los musulmanes y había quedado casi desierta. El avance cristiano no fue militar, se basó en la colonización de la tierra por grupos campesinos que formaron pequeñas aldeas. Hay que decir que el avance al final de Duero no fue militar por el desinterés musulmán o de Al-Ándalus, y como las tierras quedaron o el territorio casi desierto, finalmente se repobló con campesinos que ocuparon al final las tierras de la zona y bueno, pues empezaron con la construcción de pequeñas aldeas. El califato se dividió en 1031 y Al-Ándalus se dividió del califato a Taif. Esto fue aprovechado por los reinos cristianos para extenderse hacia el sur. Para evitar ataques, los reinos musulmanes que hacían pagar varias cantidades de oro. Durante los siglos XII y XIII, Portugal y Castilla llegaron más allá del río Tajo. Al este, Aragón consiguió conquistar Zaragoza y Teruel, y Cataluña se expandió hasta Tortosa. ¿Cómo llamaron los monarcas cristianos a este periodo? La Reconquista, porque según ellos decían que era suyo porque eran herederos del reino visigodo. Bueno, pues más o menos la debilidad del Andaluz. La división bueno, el califato desaparece, se convierte al Andaluz en taifas. Es una debilidad, aprovecharon los propios reinos cristianos, los musulmanes para evitar ser atacados pagaban pares, que eran cantidades de oro, y Portugal y Castilla en los siglos XI y XII se expandieron más allá del río Tajo, Aragón conquistó Zaragoza y Teruel y Cataluña se expandió hasta Tortosa. Y bueno, pues
La Reconquista es como fue nombrada este periodo por los reinos cristianos porque decían que eran herederos del reino visigodo. Tras la conquista de un territorio se dividía en circunscripciones por parte de los monarcas, dominadas por una ciudad o villa, que actuaba como capital y numerosas aldeas dependían de ella. Para favorecer las emisiones, los monarcas concedían privilegios llamados fueros o cartapuebla a estas villas. Al final, un fuero o cartapuebla era un privilegio que tenían algunas ciudades porque los monarcas cristianos lo vieron así y era más por la ayuda al final militar que se produjo por la reconquista cristiana sobre al-Ándalus, que al final, hay que explicarlo así, cada ciudad, cada villa era la que mandaba. Bueno, pues hoy en día podemos hablar de comunidades autónomas. Andalucía, Madrid, Barcelona, la Comunidad de Madrid. Que he dicho Madrid. Mejor dicho, la Comunidad de Madrid. Y al final, o Valencia. Y luego ya me da igual nombrar alguna más, porque vamos, todas ellas tienen su capital, sus provincias y sus municipios. Bueno, pues esto era algo parecido, lo que pasa que el problema es que las que ayudasen tenían un estatus de privilegio. Sin embargo, hubo territorios en los que la repoblación fue lenta, La Mancha y las montañas de Teruel. Los monarcas entregaron esas tierras a las órdenes militares que formaron los grandes señoríos. ¿La repoblación qué es? Colonización de tierras conquistadas a los musulmanes paralelamente al avance militar de los órdenes. Repoblar es conquistar tierras, terrenos y repoblarlos, pues eso, a pesar de los avances militares. Que era al final repoblar las ciudades por los reinos cristianos, la reconquista. Las órdenes militares. Al igual que había pasado en las cruzadas, en la península ibérica los cristianos crearon órdenes militares formadas por monjes guerreros cuya función era conquistar y defender los territorios frente a los musulmanes. Hubo varias órdenes, bueno, cuatro destacadas, que fueron las órdenes de Calatrava, Santiago y Alcántara, las más poderosas de Castilla, pero también estuvo la de Montesa, que destacó en Aragón. Para resumirlo todo ello, y explicarlo así, esto consistió en las cruzadas españolas, al final las cruzadas hispanas, que es lo que dio lugar a las cuatro órdenes militares más destacadas del periodo medieval, por los monjes que daban, pues, las entregaban, luego daban fueros, carta puebla a ciudades que adquirían ese privilegio que daban los monarcas. Y luego hubo algunas ciudades que costó más la repoblación, pero vamos, igualmente los monarcas eran los que entregaron al final las órdenes militares que formaron pues eso, grandes señoríos y directamente una repoblación es repoblar las ciudades y, bueno, por reinos cristianos, todo ello, incluso paralelamente al avance militar. ¿Qué se podía sacar de este resumen? Pues claramente es una cruzada hispana con el objetivo de la reconquista, de que decían los cristianos, como he dicho, era bueno, pues, herederos de los visigodos. Ellos decían que venían de los visigodos, y los visigodos fueron los que resistieron en el norte de España, al Andalus y todo ello. Pues todo ese lío que hablaban los propios monarcas medievales. En el año 1212, la derrota musulmana en la batalla de las Navas de Tolosa abrió el territorio de Al-Ándalus a los ejércitos cristianos. Portugal conquistó el Algarve. Castilla se apoderó de Andalucía y Murcia, mientras que la corona de Aragón se expandió por Baleares y Valencia. La escasez de pobladores convirtió en grandes señoríos gran parte de todo este territorio. Estas tierras eran trabajadas en su mayor parte por siervos. La nave de Tolosa, que se produjo la batalla en 1212, fue el comienzo de una crisis en Al-Ándalus brutal y que los reinos cristianos aprovecharon, porque Portugal conquistó el Algarve, Castilla se apoderó de territorios como Andalucía o Murcia, Aragón o la Corona de Aragón se apoderó o se expandió hacia el Mediterráneo. Conquistó Valencia y Baleares. Y a partir de ahí, la escasez de pobladores convirtió en grandes señoríos gran parte de todo este territorio. Como no había pobladores, ¿quién quedó bajo el control de las tierras normalmente? Los grandes terratenientes, siempre las grandes figuras. ¿Y quién trabajaba? Pues la gran mayoría que eran los siervos que no tenían ni derechos, ni derechos, ni derechos ni para ni protestar. Y trabajaban ahí y al final, bueno, pues muchos de ellos, pues
Y bueno, aquel que se rebelase, mm, ya sea en España como en Europa, pues tendría unos problemas muy serios. La Reconquista dio lugar a la coexistencia de tres culturas en la península ibérica: cristianos, musulmanes y judíos. Y ninguno de los tres grupos se integraron y finalmente vivían en sus barrios de forma separada. Estaba prohibido el matrimonio entre las tres culturas, las costumbres las mantenían ellos mismos, nadie se entremezclaba para conocer las culturas ni los matrimonios. Vivían en barrios normalmente muy separados. Los cristianos, la Reconquista, bueno, pues los cristianos eran los predominantes en el territorio peninsular. Los mudéjares eran musulmanes que permanecían en territorio cristiano. Los monarcas cristianos se comprometían a respetar sus costumbres, pero su situación empeoró a partir del siglo XIII y muchos de ellos emigraron a Granada, donde existía el reino nazarí de Granada, que era el último bastión de Al-Ándalus. Los judíos, sus relaciones con el resto de la población fueron tensas, sobre todo desde el siglo XIV, y en ocasiones fueron perseguidos. El Pogroms de 1391 fue una muestra de antisemitismo y violencia contra los judíos que se produjo el 6 de junio de 1391, que comenzó en Sevilla y que se extendió al resto de los reinos de la península. Hablando de ellos son las coronas de Castilla y Aragón, Navarra, bueno, pues todo ello. Hay que decir que los judíos lo pasaron mal y bueno, fueron perseguidos, hubo el antisemitismo, que todos conocemos al final, el antisemitismo que se produjo en las dos guerras mundiales y sobre todo el que hizo Alemania, el régimen alemán, contra los judíos durante la dictadura. Bueno, pues en España fue algo muy similar, ese antisemitismo que se produjo ya 600 años antes contra la cultura judía. Bueno, y a partir de ahí ha habido pues grandes persecuciones por muchas figuras contra la cultura judía. Y yo lo voy a repetir, no se puede perseguir a resto de culturas por las diferencias ideológicas. Es mejor la cultura entre todos, porque eso de perseguir y luego provoca además antisemitismo, genocidios, como hicieron sobre todo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y antes también. Esta diversidad fomentó el enriquecimiento cultural, que tuvo una especial impronta en algunos lugares. Es verdad que al final sí que hubo eh, entremezcla de cultura, todo ello, pero cada cultura vivía en barrios, sobre todo aislados de la cultura predominante que era el cristianismo. Finalizo, soy historiador y si os ha gustado el recorrido de la Edad Media, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós. Además, es la explicación de de la Edad Media española con el comienzo de la cultura, además de la cultura de las tres y bueno, pues, del comienzo al final del pensamiento cultural, porque hubo, como que lo que quería decir, desde el nacimiento al final de los reinos cristianos, aunque en realidad era más político. Así que os mando saludos. Adiós.